hija que ataca a su madre, ataca al Perú. Keiko Fujimori, ya lo hemos venido definiendo. En anteriores videos hablábamos de la parte doctrinal. No eres comunista, Pedrito, eso estoy convencido. Conozco dermis y epidermis del rondero. Tú, como ellos, porque lo eres, además profesor de primaria, agricultor, campesino, no lo eres. Eres mariateguista, enhorabuena, como el que habla, el amauta. Aunque tiene un nieto, pues Aldito Mariátegui, que ha resultado pues la antítesis, pegado al gran capital, insulta, un chiquito malcriado, que ya nos encontraremos con él. Mariátegui, por supuesto, hizo una serie de análisis para cambiar el estado feudal al capitalismo. Y este capitalismo ahora nos ha llevado nuevamente al estado feudal y tú como presidente, Pedrito Castillo, tendrás que llevarnos a esa justicia tan anhelada. Por decir, traigamos al recuerdo el contrato Grace. 66 años entregó los trenes ¿a quiénes? A Grace, con un contrato injusto, como ahora el tren de Cusco de los peruanos se lo hemos entregado a Satanás no gobernarás, Rafael López Aliaga. Y he analizado el contrato. Así como Satanás te estamos quitando el hotel de Machu Picchu que te lo has robado, en el tren hemos descubierto que el contrato es increíble. Se lo dan por 30 años, la exclusividad del tren. Pero si Satanás López Aliaga quiere, lo renueva 5 años más, 5 años más, 5 años más. Afortunadamente dice Satanás que no tiene esposa. Yo ya he recusado eso. Yo estoy seguro que su esposo o su esposa, hombre o mujer, es la corrupción, indudablemente. Si no, los hijos y los nietos estarían heredando el tren, si es que no nos preocupamos de quitárselo. En fin, todo esto nos lleva ya a un ejemplo importante que lleva el título esta entrega de nuestro equipo de producción. Basombrío, ex ministro del Interior, caviar, miserable y cobarde, es el que te está atacando por las redes, Pedrito. Este caviar miserable está echado en su cama. Castillo es un dirigente ultra radical, vinculado, que recibió el apoyo y se vinculó al SUTEP ONARE. En todo el país, y toda la gente que conoce un poquito de estos temas sabe claramente que su origen y su actuación está vinculado al Sendero Luminoso. El señor Castillo tiene una historia de vinculación con Sendero Luminoso y además, bueno, tiene propuestas absolutamente radicales para el país, violadoras de la Constitución, etcétera, etcétera, que condicen con su forma de pensar. Como se presenta, y se presenta como una especie de cordero, un lobo disfrazado de cordero, y nadie lo ha desenmascarado. La gente, yo lo he escrito en varios artículos, ha tenido mayor repercusión, pero sí, yo como ministro del Interior de la época puedo dar fe de que ese señor estaba vinculado con Sendero Luminoso en esa huelga. Se ha dejado una barba, está pues ganando la platita que tú sabes que siempre reciben estos caviares. Y te acusa de ser comunista, socialista. Es un caviar muy sui generis. ¿Y por qué digo cobarde? No falto la verdad. Yo vivía en Cusco, en Yucay, en pleno Valle Sagrado de los Incas. Y había metido preso a los gobernadores regionales corruptos de Cusco, González, Acurio, Licona, y estoy por meter preso al exalcalde Moscoso de Cusco, como saqué la orden de captura para el alcalde de Urubamba, un violador sexual en serie, un abusivo. En fin, viviendo en Yucay, venían los campesinos a quienes yo defendía en forma de honor en cerca de 14 organizaciones entre Cusco y Puno, y me dicen: doctor, mire mi recibo de electricidad, dice análisis técnico y luz pública, pero si yo vivo en una chocita, no hay ningún poste. Robo increíble.
de un grupo que hacen normalmente orgías sexuales en exceso los que dirigen la empresa de luz en Cusco. Número 2, me dicen la familia Brescia, me entero, a los Brescia, a los que conocí en el Club Nacional, que los 2 hermanos ya fallecieron, pero la herencia la tiene la hermana y los sobrinos. ¿Qué pasa con Brescia? Tienen un gran hotel de los tantos allá en Urubamba, que se los entregó el condenado por ladrón y asesino Fujimori en concesión. ¿Qué han hecho los Brescia? Simple y llanamente han agarrado una vía pública. Escuchen, Pedro, esto debes enterarte. Han agarrado la vía pública y se han apoderado. Y esa vía pública, que es de todos los urubambinos y todos los que vamos por ahí, simple y llanamente nos llevaba al sagrado río Urubamba. Los campesinos me decían: doctor, yo llevaba a mis hijos chiquitos y jugábamos a Tarzán, la única diversión. No. Segundo tema. Y tercer tema, que me informa que esos colectivos que van hasta Machu Picchu, simple y llanamente lo ha agarrado una mafia que van con maletines llenas de dólares, coimean jueces, fiscales y no lo saca nadie, cuando esas rutas nos pertenecen a Urubamba como provincia. Acá nos encontramos con Luis Choque Sayo y su esposa, que está justamente peligrando su vida. Ha sido ayer operado, ya perdió la vista por obra y gracia de ese general Bravo que estamos pidiendo no solamente su destitución. Hemos dicho que en la Plaza Mayor de Urubamba lo vamos a degradar a tono de los generales delincuentes del mundo griego, del mundo romano. ¿Qué ha pasado con Luis? Justamente el día martes 13, cuando ya había terminado el paro, este general Bravo, que indudablemente va a terminar preso, además de destituido, ordenó a la policía, que cumple órdenes, que arrasen a todo Urubamba. Explica, por favor, haz un pequeño esfuerzo, porque recién te han operado, de cómo han sido las circunstancias. ¿Cómo salió de operación? Fue que los policías han venido de Pachar y con furia, y vinieron en 2 camionetas, se bajaron, se formaron y empezaron de frente a disparar. En el primer o segundo disparo me cayó en el ojo, de frente en el ojo, y uno más me cayó, el segundo en la cabeza también está reventada. 5 puntos. Tengo 5 puntos. Y de ahí nadie me acudió, como me estaba asfixiando, ¿cómo se llama? Me llevaron a alguien a tomar agua, bastante agua, y auxiliarte. A auxiliar. Y ahí un compañero vino y hay que denunciarla, que te hagan curar, así me dijo. Y me trajeron y el comandante estaba ahí. Y el comandante Leiva. Sí, debe ser. Como ustedes saben, en el paro que hicimos el 3 y el 4, donde esto debe retornar a Urubamba. Entonces, falta poco para que se consolide esto. Estos señores policías no tienen la culpa. Lo que quiero hacer es felicitarlos. Hemos dado un ejemplo con ustedes en el mundo. La prensa internacional se encuentra acá. Justamente, ellos nos acompañaron en una guerra que triunfamos en Conganova. El distinguido periodista ya envió las noticias, me consta, mi oficina en Lima me ha reportado. Han salido en Suiza, en toda Europa, en Estados Unidos. Mientras más los periodistas acá en Lima, en Cusco, tergiversan totalmente este asunto. Mi primera felicitación a ustedes, porque ya no es el valle sagrado de los incas, pasivo, abúlico, indiferente. El 3 y el 4 de agosto, ustedes han tomado un protagonismo en el mundo. Y no nos olvidemos que este valle sagrado de los incas era justamente eso, donde los apus, donde todo lo que significa nuestra madre tierra nos inspira desde la época de los incas para no dejarnos,
de David Jiménez, que en forma sacrificada está haciéndolo. De Charito, que viene de la prensa internacional, que no ha dormido, ha enviado toda la información con Carlos, que está por acá, a Europa, a Estados Unidos. El mundo sabe lo que está pasando. Y gracias a este señor Carlos, que viaja sacrificadamente, yo sacaba los cadáveres allá en Conga y nadie se enteraba. Prensa comprada, su paipa guagua que por 4 centavos se venden. En Lima no dicen nada. Estos señores ya lo sacaron al mundo. Me han llamado de mi oficina de Lima y se han quedado impresionados. El otro Quillita, son como nosotros, quechohablantes, pero ellos cumplen órdenes de un miserable general de apellido Bravo. Grábense este nombre, Bravo. ¿Qué ha hecho este miserable? Se reunió con nosotros hace 3 días. Recuerden ustedes, nos prometió algo muy importante, que es su obligación. No hay problema, tienen autorización para transitar por toda la provincia. Yo tengo la resolución, dice toda la provincia de Urubamba. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos derecho a ir hasta Machu Picchu, ¿no es cierto? La otra buena noticia que quiero darles, porque ya nos dimos cuenta de la catadura de este general, es que en estos momentos están llegando 20.000 campesinos a Cusco. Y en Cusco se les está exigiendo que lleguen los ministros. Esto va a ser a las 4 de la tarde. Pero nosotros decimos Manancancho. Acá somos de la provincia de Urubamba. Y los ministros tendrán que venir a Urubamba. ¿Qué les parece eso? Hermanos, yo me ratifico en lo que dije hace unos minutos antes que llegue nuestro presidente César. Estos señores son mudos, no contestan, pero acá hay un gran culpable. Como dije, un supaipa guagua que no solamente lo vamos a destituir solicitándole al ministro del Interior, ese general Bravo, acuérdense ustedes, porque la denuncia va a ir con la firma de todo Urubamba. Este miserable le ordena a estos que son mudos. Yo he intentado entrar, me ponen los escudos como ustedes ven acá, y yo no quiero arriesgar la vida de ustedes, porque esto sería sumamente grave. Pero ahora me hablan de otro miserable, el gobernador de acá de Vietnam. Pero yo les voy a hablar como abogado. Acá hemos presentado una resolución del subprefecto. Señores, por favor, ¿o son ignorantes o qué pasa? Acá esta resolución es de mayor categoría que un imbécil gobernador les ordene a ustedes. Ese es un pretexto, señores, por favor. Según el artículo 2 de la Constitución, estos señores nos piden el DNI. Nosotros tenemos libre tránsito. Pero además tenemos esta resolución que tenemos totalmente camino directo a caminar hasta Machu Picchu, en toda la provincia. ¿Qué nos queda? Tenemos 2 alternativas. Ahí he visto un par de miserables que andaban con piedra. Esos son infiltrados. Carajo, he agarrado la piedra y la he botado. Nosotros los protegemos a ustedes. Primera alternativa, que en estos momentos haga lo que he hecho allá al frente. Me lance sobre estos policías que cobardemente me han metido gas por abajo y propicie que le metan bala, porque estos tipos están bajo las órdenes de un miserable general Bravo, que lo vamos a meter preso. Primera alternativa. Yo no quiero que muera la mamita, la señorita, el joven, no quiero. Ni nadie tampoco. Lo segundo es que nos vayamos con la buena noticia que tenemos. En estos momentos, me acaban de llamar de Cusco, más de 20.000 campesinos están adheridos a nuestro paro, están entrando a la histórica plaza de armas del Cusco, donde descuartizaron a nuestro hermano Tupac Amaru. Y van a ir los ministros, pero nosotros no vamos a aceptar ir a Cusco. Los ministros tienen que venir a Urubamba, ¿no les parece? Esa es la otra alternativa. Si ustedes quieren, carajo que me fusilen, saca el arma, dispárame, si eres hombre, carajo, pero no voy a ponerlos a ustedes en peligro. Dijo, por un mejor futuro, basta, el pueblo unido jamás será vencido. Nos encontramos frente a la iglesia Santana del Cusco.
Esta es la histórica plazoleta Carmenca, justamente donde el conquistador Francisco Pizarro, más que conquistador, usurpador y saqueador, ingresó a continuar el saqueo. Justamente en esta zona que ingresa Pizarro, la calle Conquista, muy cerca acá, es donde se inicia el gran saqueo que desgraciadamente todavía continúa. Este video, hermanos y hermanas, que lo van a ver en muchos países, tiene por objeto confirmar que el saqueo continúa. Justamente para hablar de saqueos contemporáneos, muy cerca de aquí, hace poco se ha inaugurado el Hotel Hilton, un hotel de una cadena internacional, que justamente la dueña es la señora Keiko Fujimori, hija del japonés condenado por ladrón y por asesino, que pudo ser presidenta. Una señora que nunca ha trabajado, no tiene ingresos, no se le conoce un currículum. Yo personalmente le he denunciado por narcotráfico. ¿Y por qué señalo el Hotel Hilton muy cerca de aquí? Porque es un hotel que ha festinado todo lo que significa los trámites regulares. Han anulado nuestro patrimonio histórico. Responsabilidad de esa señora Keiko Fujimori, que pronto le caerá encima. El 4 también está afiliado al Colegio de Abogados del Callao, número de registro 1998, también tiene otras profesiones de por medio. Vamos a conversar entonces con el doctor Ricardo Noriega Sarveto. Doctor Ricardo, buenos días. Bienvenido al informativo digital de la radio Urubamba. Adelante. Don René, un gran placer estar con usted. Conocemos de su ánimo democrático y efectivamente, como he explicado, acá hay una soberbia total y absoluta que en toda mi experiencia profesional no la he visto. Ayer, simple y llanamente, han pretendido frustrar un deseo, más que ello, un derecho constitucional y ciudadano de irnos a una paralización. Por supuesto no violenta, pero que acredita que la ciudadanía de Urubamba no está distraída ni minimiza sus derechos. Acá me encuentro con el profesor Lucio Mateus, que ha asumido un liderazgo muy importante. Él está recibiendo amenazas constantes. Eso no nos tiene con cuidado. ¿Qué ha pasado ayer? Usted, don René, ha sido testigo. Han venido de la ciudad del Cusco, de Lima, pensando pues que estamos hace como 500 años cuando estaban los españoles acá. Y hay tres cosas muy básicas y fundamentales que estamos defendiendo, el pueblo está defendiendo. Lo primero, lo que usted ha mencionado, Concetur. ¿Qué cosa es Concetur? 5 bandidos que yo calculo, porque hemos hecho una investigación, se llevan aproximadamente 100 millones de soles de las rutas a nuestro santuario de Machu Picchu, rutas que son de derecho, de propiedad de la provincia de Urubamba y por ende de sus 7 distritos. Mire usted, don René, acá le estoy enseñando la sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como el más alto cuerpo constitucional y sobre todo alto cuerpo jurídico, representa la última palabra respecto a esto. ¿Qué cosa dice el Tribunal Constitucional? No voy a leer la sentencia porque tiene muchas páginas, solamente voy a hacer una conclusión. Cuando el distrito de Machu Picchu, en forma totalmente engañosa, hace una mención respecto a ser propietario de las rutas, eso no es así. ¿A qué rutas me refiero? Aquellos microbuses que van de Machu Picchu pueblo hasta el santuario. ¿Eso qué significa? El costo del microbús más caro del mundo. ¿Y qué han hecho? Machu Picchu como distrito, yo he estado muchas veces ahí, hay una pobreza tremenda, don René. Esos dineros no se reparten en el distrito. Repito, son 5 individuos que están millonarios ahora, que como usted dice, ayer en la reunión
se reían, se trataban de burlar. Ahora los vamos a hacer reír. Ahora con este paro seco, contundente, total y absoluto de toda la provincia, vamos a ver si se ríen. Están mandando sus secuaces, sus cómplices, quieren comprar a su paipaguagua con 3 platos de frijoles. No lo vamos a permitir. Acá tenemos la fortaleza de la ley y por eso yo tengo el honor de ser abogado defensor ad honor del Frente de Defensa y los Intereses de la provincia de Urubamba, y acá con el profesor Lucio Mateus estamos, y con todo el alto cuerpo de este frente, totalmente revitalizados. Adelante, don René. Muy bien, doctor Ricardo. ¡Únete a la lucha! Con un alcalde en Guamán que no defiende al pueblo, y cuando un alcalde no defiende al pueblo, es el pueblo el que se defiende solo. En mérito a ello, son 3 cosas muy concretas en nuestra plataforma. Lo de Concetur, que son 5 bandidos que nos están robando. Todo lo que significa las necesidades en educación, no podemos permitirlo. Ahora nos hemos puesto de pie en forma pacífica y a las 2 de la tarde vamos a hacer las reivindicaciones completas. Del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la provincia de Urubamba, el doctor Ricardo Noriega Salaverry. Con ustedes, el doctor. Hermanos, hermanas, yo los felicito, porque esto es Urubamba, una provincia histórica que se pone de pie. Acá no venimos con ningún interés político. Yo soy abogado de honor en del Frente y no es posible que 5 bandidos nos roben Concetur. Yo traigo acá, como abogado constitucionalista del Tribunal Constitucional, la sentencia. ¿Sabe lo que dice la sentencia? Hace 12 años. Pero Benicio Ríos no pasa nada, pues, está de congresista. Que las rutas son de la provincia de Urubamba. Los millones de soles que se roban estos 5 bandidos, hoy día a las 2 de la tarde, tienen que trasladarla a Urubamba. Primer tema. Segundo tema, ¿cómo es posible que la empresa eléctrica, estamos sin dormir con el profesor Lucio Mateo, estamos en varias radios, antes te cobraban 15, 20 soles, ahora 80, 120 soles. Sí. Y lo tercero, yo conozco esa familia Brescia, la dueña del hotel El Tambo del Inca. Esa familia es la más millonaria de todo el país y una de las más de América Latina. Se han robado 5 hectáreas de terreno y nos han quitado, Dios mío, no lo he visto en ningún sitio del mundo, el acceso al río Vilcanota, que los niños se bañaban. Eso es pase público. Acá tengo el contrato que se hizo en forma irresponsable. Ayer nos han querido engañar, nos han querido que este paro no vaya. Y ahora a las 2 de la tarde tenemos que estar todos en la plaza porque nos quieren seguir engañando. Una mesa técnica. ¿Para qué? Para que esto pase a otro año y al otro. No. La mesa técnica, yo tengo 3 profesiones y no hay necesidad de hacer nada técnico. Entregue usted las rutas. Las 5 hectáreas, entréguelas al pueblo. Y vamos a pedir que la tarifa eléctrica nos cobren la tarifa de hace 5 años, pero que nos devuelvan el dinero que nos han robado. No vamos a ser los tontos. ¿Les parece que está bien esto? Entonces unámonos. Si ustedes... Nosotros no tenemos ningún protagonismo. Si ustedes quieren ir adelante, hermanos, adelante. No, está bien. ¿No les parece? Pero vamos todos a ser pacíficos. Y si hay un supaipaguagua infiltrado que mete una piedra, lo voy a agarrar a chicotazos. ¡El pueblo te repugna! ¡Palmas, compañeros! ¡Amigo policía! ¡Únete a la lucha! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido!
Él es un joven de esta gran provincia patriótica, histórica de Urubamba. Justamente en esta zona, donde está el hotel de la familia Brescia Caferata, el hotel El Tambo del Inca, simple y llanamente nos han robado 5 hectáreas. Han hecho un bosque, acá está la policía que no nos deja ingresar. Yo quiero que usted explique cuando era joven cómo ingresaba a la marginal, cómo pescaba, cómo se bañaba en una zona totalmente pública. Fuerte. En verdad, doctor, que realmente nosotros indignados, ahora jóvenes ya, nosotros de niño entrábamos a bañarnos a la farga marginal del río Vilcanota. Ahora lamentablemente nos han cerrado. Nuestros hijos, ya estamos envejeciendo prácticamente nosotros también. Ya 15 años, 12 años ya cerrado prácticamente la farga marginal. Antes teníamos ese pasaje, lo que es Berriozábal hacia el río, cerrado prácticamente ahora. ¿Cómo nosotros indignados crecemos? Ahora, ¿qué dejamos a nuestros hijos? Esta lucha debe ser necesaria para reivindicar a nuestros hijos que van creciendo también. Doctor, esta lucha es necesaria para el pueblo de Urubamba y realmente nosotros ya como jóvenes también ponemos el corazón hacia Urubamba para luchar y recuperar esa farga marginal del río Vilcanota y la calle aledaña de Berriozábal. Y ha sido impresionante escuchar su relato. Este video va a ir por el mundo entero. Quiero que se sepa que acá estamos en la provincia de Urubamba, Cusco, Perú. Estamos prácticamente al pie del Gran Machu Picchu. Y una familia, bajo el nombre de Brescia Caferata, que es la familia más rica económicamente hablando del Perú, pero espiritualmente creo que muy pobre, porque cómo le ha dejado a toda esta provincia, miren ustedes, este ingreso totalmente frustrado, a jóvenes, a niños. Yo como abogado digo que este es terreno público, que esto donde están los policías que no tienen la culpa, porque ellos cumplen órdenes, es terreno público. Acá en el Perú se hace lo que sea, pero el pueblo se ha parado y no lo vamos a permitir. Usted reciba mi abrazo fraterno, esto va a verlo el mundo entero, porque qué terreno público, qué río, qué marginal es apoderado por un hotel de una familia millonaria. Esta misma tarde vamos a pedir la recuperación de las 5 hectáreas. Que están burlándose de esto. Ponchen ustedes, por favor, acá está la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 0013, como ustedes ven, sentencia del Tribunal Constitucional a los 4 días del mes de mayo del 2004. ¿Qué dice esta sentencia? En varias hojas dice lo siguiente: Machu Picchu no es dueño de las rutas. Ha resuelto declarar inconstitucional la ordenanza municipal 003 de fecha 10 de enero del 2003, expedida por la Municipalidad Distrital de Machu Picchu. Esto tiene 12 años. Como le dije yo al representante del primer ministro ayer, porque dice, a mí no me han informado. Oiga, usted es representante del Estado, usted tiene que ejecutar y cumplir esta sentencia. Pero en el caso de Benicio Ríos tenemos a un juez timorato que ha decidido pedir al Congreso de la República que consulte si la inmunidad parlamentaria lo beneficia a Benicio Ríos, cuando es sabido pues que se beneficia una vez asumido el cargo de congresista, no antes. Usted lo ha dicho perfectamente y ese es mi argumento jurídico, yo soy abogado constitucionalista y penalista. Ese juez es un miserable, a ver que me denuncie. El reglamento del Congreso dice algo muy claro. Usted se le enerva o se le inicia la inmunidad parlamentaria apenas juramenta, pero todos los procesos anteriores continúan. En el terreno que nos han robado, meten a los policías para que nos repriman. Oiga, esto no pasa ni en África. En mérito a eso, a las 2 de la tarde tenemos que estar todos en la Plaza de Armas. Y si viene un fulano de Lima o de Cusco, como anoche, a querernos impresionar, yo le dije, identifíquese. Y acá está el pueblo. Dios nos acompaña, los apus también. Que Dios también los siga acompañando y no vamos a parar hasta el triunfo final. Muchas gracias. ¡Bravo!
compañeros. Cuestión de orden. El pueblo en la calle por culpa del gobierno. El pueblo en la calle. Arenga. Urubamba se defiende. Urubamba no cede. Urubamba se defiende. Son los intereses de la provincia de Urubamba. ¡Fuerte los aplausos a él! Hermanas y hermanos, yo soy abogado de honor en Del Frente. El Frente que ha hecho un hito histórico, pero nos están engañando. Acá las autoridades del gobierno central nos engañan. Todo esto comenzó hace 3 días, estamos sin dormir, 4 días en total. Comenzó con un engaño, vinieron de Lima, de Cusco, y el alcalde que está ahí con su guardaespaldas, mírenlo al alcalde, no sé por qué trae guardaespaldas, ¿qué cree que le va a pasar? ¿Ustedes creen que este alcalde nos defendió? ¿Ustedes creen que ha hecho algo? ¡Nada! Ahí está temeroso con los guardaespaldas. Yo como abogado planteo algo concreto. No hay... Un minuto, por favor. Un minuto. Ya. Sigo. Entonces, yo planteo, porque es mi obligación como abogado. Vamos a darle 1 hora a este alcalde para que haga una ordenanza hoy día, en 1 hora. Y si no sabe redactarla, yo la redacto. Son las 4:30. A las 5:30, alcalde, tienes que traer acá una ordenanza. ¿Ordenando qué? Nos pertenece a nosotros las rutas. Acá tengo la sentencia del Tribunal Constitucional. Ese alcalde no conoce el tema o no quiere conocerlo. Si él quiere mi ayuda y si sus guardaespaldas tampoco saben hacer ordenanza, yo la hago. Y en 1 hora... Además, ¿sabe lo que he descubierto? Es algo increíble. Una hermana me decía, doctor Noriega Salaverry, estos miserables de Electrosur me están cobrando por alumbrado público y yo no tengo alumbrado público. Luego me están cobrando por mantenimiento y no viene ni un ingeniero. ¿Saben cómo se llama eso en derecho penal? Se llama estafa. En el Código Penal, el artículo 317 dice asociación ilícita para delinquir. En 1 hora el alcalde tiene que traer acá una ordenanza ordenando la denuncia al gerente de Electrosur. Eso es lo que tiene que hacer. Y lo tercero, el tema de estos miserables del hotel. ¿Saben lo que nos han mandado? En estos momentos por internet, dicen que somos locos. Estos dicen que son los dueños del hotel. Este alcalde no sabe que hay una escritura pública. Todos los de Urubamba somos dueños de ese hotel. Tú, alcalde, en 1 hora tienes que traer acá una ordenanza y la vas a firmar delante del pueblo, reponiendo lo que es nuestro. Son 5 hectáreas nuestras. No hay otra posibilidad. Y termino. Este chicote pagó su paipa guagua que nos traiciona. Este chicote, si en 1 hora el alcalde no está acá,
los convoco para que en 2 semanas todos hagamos una huelga de hambre acá. Esa es la idea. 2 semanas. Y yo le pido a las comunidades que cada comunidad traiga un burro negro para sacarlo al alcalde en burro de acá de Urubamba. Muchas gracias. Vamos a continuar. Ya no entra mucha gente, por favor. Ahora sí, le toca a la profesora Mari Rodríguez su rúbrica. Va a ir el abogado. Están firmando todavía. Un momentito, hermanos. Ahí, va firmando la profesora Rodríguez. Ahí está el abogado. Ahora la firma de la regidora Soraya Serrano. Perdón, pero Mario Centeno. En fin, hicimos un paro seco. Un paro, dicen, el mejor paro de la historia de Urubamba y del Cusco. Durante 48 horas no tomamos desayuno ni almorzamos, no había nada. Todo el pueblo nos paramos. ¿Y quién era el ministro? Este caviar cobarde de Basombrío. Yo pedía que venga a Urubamba, que se ponga bien los pantalones y escucha a los campesinos en sus abusos. Simple y llanamente, no. PPK, Pedro Pablo Kuczynski, el gran norteamericano ladrón que nos roba desde antes que naciéramos, era el presidente. Comenzó a temblar, Basombrío también. Mandaron un funcionario de 4ª categoría. Tipo, se siente en la mesa de negociación. Yo estaba con mi poncho, que con mucho honor lo usaba en Cusco. Estábamos en batalla. Y este inservible enviado por el cobarde Basombrío dijo: no quiero ideologías, no quiero voces altisonantes. Acá, pero comenzó a gritar. Los campesinos comenzaron pues a sentir preocupación. Yo le dije: un momentito, yo soy abogado de honor en de ellos. Dígame usted, señor, ¿la pobreza es ideología? Bueno, acá yo defiendo para que no sean pobres ellos y no se abusen. Terminamos botándolo a patadas a este funcionario de 5ª categoría y el Basombrío tuvo la audacia de denunciarnos. Una denuncia que yo no me la imaginé, por disturbios, sedición, y pusieron un fiscal que era increíble. Lo emparamos al fiscal en la radio y hicieron una serie, o intentaron hacer una serie de abusos. Sobre todo yo estaba preocupado por los líderes que me habían acompañado. Hicimos un gran meeting de todo Urubamba y logramos el éxito. Simple y llanamente, eso es lo que quería transmitir, para que sepas que el que te ataca, Basombrío, es un caviar totalmente cobarde. Pedrito sigue adelante y todos, ya en el Perú y el extranjero, estamos repitiendo: hija que ataca a su madre, ataca al Perú. Que Dios nos libre de Keiko Fujimori. Gracias. Richard Yasta.